Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis con los asuntos contemporáneos que más preocupan a usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de refranes, de sabiduría popular, con dos ponentes que nos acompañan y nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a Carla Gaya y a Mara Domínguez Gaya. Carla Gaya tiene una trayectoria muy interesante. Les voy a comentar que ella es licenciada en Comunicaciones, egresada del Tecnológico de Monterrey, institución donde también trabajó durante varios años. Tiene una maestría en psicoterapia Gestalt, una certificación internacional como coach ejecutiva, certificada ante la ISF de coaches ejecutivos a nivel internacional y coach de equipos desde hace 21 años, donde ha trabajado con algunas de las compañías transnacionales más importantes como Avinibex, Coca-Cola, HSBC, Cemex, Kellogg, Uber, Novartis Farmacéutica y Bayer. Sus cursos, talleres, conferencias y mesas redondas se realizan en muchos países y ahora tenemos pues el gusto de tenerla aquí porque ella y su hija Mara Domínguez, quien también nos acompaña, que es licenciada de Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey y coach ejecutiva, se han dado la tarea de hacer un blog dedicado a los refranes. Y bueno, con esta introducción les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carla Gaya. Hola, yo soy Mara Domínguez. Hablando de refranes y sus muy similares como los axiomas, los adagios, las máximas y los proverbios, todos ellos son forma de paremias. Una paremia, una frase que transmite sabiduría, que transmite conocimientos y una forma de ver el mundo, han sido recopilados y publicados en el idioma español desde el siglo XVI. Es algo muy antiguo que tiene raíces profundas en nuestra forma de vivir, de ver el mundo, de entender la sabiduría que nos legan los mayores. Es una manera de transmitir una actitud ante la vida que ha probado su eficacia a lo largo de los siglos. Vamos a comentar algunos de estos refranes con Mara Domínguez y Carla Gaya y les pregunto para ustedes, ¿qué es un refrán? Bueno, un refrán es como una síntesis de la cultura popular, de sabiduría de nuestro pueblo y en realidad un refrán es como una cápsula de una buena idea, de un buen consejo, de la sabiduría popular. Muchísimas gracias, Carla. Le quisiera también hacer la pregunta a Mara Domínguez. Un refrán es un concentrado de sabiduría popular transmitida a través de los años en una cultura. Gracias a ambas. Tengo aquí 80 refranes populares que son una condensación, un compendio o un extracto de lo que han pensado a lo largo de los siglos muchos pensadores, muchos pueblos de Hispanoamérica. Todos estos refranes están en español, pero tienen su equivalencia en otros idiomas.
No hay mal que por bien no venga. Es decir, que toda situación difícil, complicada, todo enfrentamiento con un problema, con una situación muy compleja que nos deja una serie de caminos atorados con obstáculos, sin embargo tiene algo que darnos, algo bueno, una enseñanza, una ganancia, un conocimiento interior. Quien duerme mucho, poco aprende. Es decir, que hay que levantarse, hay que abrir los ojos, porque ese dormir no solamente significa estar en una cama, en la profundidad del sueño, sino tener los ojos abiertos a la realidad. De tal palo, tal astilla. Lo decimos cuando las personas se parecen a sus progenitores o siguen su camino o van por sus pasos buscando la manera de hacer una carrera semejante a la que tuvieron en sus familias. En casa de herrero, asadón de palo. Aquello que uno logra dominar muchas veces a nivel interior, a nivel íntimo, a nivel familiar, se descuida. Y allí va por el mismo camino, candil de la calle, oscuridad de su casa. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Aquello que nosotros no buscamos, aquello de lo cual huimos muchas veces, se nos será retribuido y al doble. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En muchas situaciones de la vida se nos presentan realidades verdaderamente aparentes, claras, evidentes y que son inocultables, que son innegables, y las personas continuamos diciendo que el problema no existe, queriendo engañar a los demás. Bien, yo quisiera preguntarles a nuestras ponentes, ¿para qué usamos los refranes? ¿En qué situaciones o en qué contextos los usan ustedes? Usualmente usamos los refranes para decirle a alguien algo de una manera indirecta. Es como, te digo, Chana, para que entiendas, Juana, ¿sí? Al buen entendedor, pocas palabras. Y entonces estamos dando a veces un consejo o una lección de vida o una indicación sin decirlo directamente. Un refrán es más fácil que la persona lo reciba sin tener la necesidad de contradecirlo, justificarse o defenderse. Por eso son tan útiles. Yo los he usado muchísimo a lo largo de mi vida con mis hijos, pero también los uso con mis alumnos o con los participantes de los diferentes cursos que yo doy. Y me lo hacen ver porque es muy interesante. Son algunos de ellos muy cómicos, pero se les queda la idea. Los refranes en realidad encierran una creencia, ¿sí? Y por eso son tan importantes. Gracias, Carla Gaya. Bueno, yo creo que usamos los refranes como para pasar un poco de la sabiduría, de las culturas, de lo que ya hemos probado que funciona. Es una manera de dar un consejo de manera no tan directa, invasiva, agresiva, digamos, porque pues está respaldado por la sabiduría popular de lo que ya funciona. Gracias, Mara Domínguez, muy interesantes sus respuestas. Voy a continuar leyendo algunos de los refranes que tengo por aquí para compartir con ustedes. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es decir, que por muy difícil que se presenten las circunstancias y por duras que sean las vicisitudes de la vida, no van a ser tan duraderas como sentimos que lo son. A todo marrano le llega su Nochebuena. Aquí tiene muchas interpretaciones. Es decir, que de cualquier manera la fecha de nuestra ejecución, sea una revisión de resultados en el trabajo o lo que sea, va a tener una recompensa que puede ser buena o mala, porque este marranito puede ser que en la Nochebuena reciba un banquete, o sea, el banquete mismo,
El que no corre, vuela. Se dice esto en casos en que todas las personas reunidas tienen elementos de personalidad, de carácter que los distinguen, y así dicen en algunas casas. Hierba mala nunca muere. Es decir, que hay personas que se aferran a la vida y desafortunadamente hacen daño, y allí también pues podemos hablar de regímenes políticos, de tiranías absolutistas, de dictaduras y claro, de los dictadores o tiranos que las permiten. El que mucho abarca, poco aprieta. Aquel que está dividido su tiempo en muchos organismos, instituciones, empresas y proyectos, no logra quedar bien al mismo tiempo con todos ellos. Al mal tiempo, buena cara. Este es un refrán muy frecuente que nos repiten los mayores para que frente a los obstáculos que nos presenta la vida, pongamos una sonrisa y enfrentemos con resiliencia los problemas de cada día. Voy a continuar hablando con Mara Domínguez y Carla Gaya, preguntándoles, ¿recuerdan algún refrán en particular que represente la cultura familiar de la cual ustedes provienen? Bueno, yo recuerdo muchos refranes que mi mamá siempre nos decía, y además mi mamá era muy curiosa porque inventaba algunos de ellos, ¿no? Pero yo siempre digo que mi mamá era muy lista y nos educaba con refranes. Siempre me decía, más pronto cae un hablador que un cojo. Cuidado, no digas cosas que después no puedas sostener. Miren, ese es un refrán que estamos haciendo un podcast, mi hija y yo, y no lo puse en la ley que venía al caso. Pero bueno, mi mamá también nos decía, todo cae por su propio peso, tranquila, las cosas llegan en su momento, no las apresures. Hay otro dicho que también me recuerda mucho a mi madre, que me decía, ¿no? Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. En todo caso hay que fluir con las cosas. Hay muchos dichos, ¿no? Hay uno que me recuerda mucho una etapa de mi vida profesional en donde tuve la oportunidad de trabajar un proyecto con un muy amigo mío y siempre me decía, el que avisa no es traidor, que es una variación de sobre aviso no hay engaño, que también me gusta mucho. Muchísimas gracias. Bueno, en mi familia usamos muchísimo los refranes, justamente por eso mi mamá y yo empezamos nuestro podcast 5 pies al gato. Así que se me vienen muchísimos a la mente, pero uno en particular pudiera ser ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Esta búsqueda de balance en todo lo que hacemos en nuestras vidas se me ha quedado muy marcada desde pequeña. Estamos hablando de refranes y sabiduría popular. Estas frases que son como los proverbios, las máximas, los aforismos y los dichos, los adagios. Aunque cada uno tiene su origen y, digamos, los proverbios casi siempre tienen una fuente literaria tan importante como la Biblia. Quisiera preguntarle a Carla Gaya, quien es una coach ejecutiva de las grandes empresas transnacionales, ¿cómo vinculas el uso de refranes con tu trabajo o tu quehacer profesional? Bueno, yo soy coach ejecutiva desde hace muchos años y a mí me ha resultado muy interesante el uso de los refranes, de los dichos, de los proverbios para decirle algo a mi coachee sin decírselo. Porque claro, como tal vez algunos de ustedes sepan y si no se los cuento, en el coaching no le decimos al otro qué hacer. El otro es experto en su propia vida, el otro es el que toma sus propias decisiones. Entonces, usar refranes para poder darle como una pista por donde nosotros pensamos que puede ir la solución a su situación, es muy bueno, es muy interesante, porque no le estoy diciendo haz esto o deja de hacer aquello, ¿verdad? Y la misma pregunta para Mara Domínguez, quien es licenciada en Mercadotecnia y también coach de empresas, coach ejecutiva. Bueno, yo soy mercadóloga
y siempre he dicho que es más fácil hacer algo bien desde el principio que tener que irlo parchando, que hacer un Frankenstein. Entonces se me ocurre el refrán: el flojo y el mezquino andan 2 veces el mismo camino. Haz las cosas bien desde un comienzo. También haz fama y échate a dormir. Esto aplica mucho en el tema de las marcas y lo importante que es para ellos su buen nombre y su fama. Quisiera continuar leyendo algunos de los refranes más importantes de la lengua española. Favor con favor se paga. Y con esas pocas palabras muchos abuelos transmiten conocimientos a sus nietos sobre la forma en que se debe actuar en sociedad, participar en una comunidad y ser agradecidos, con lo cual también los niños van armando su propia comunidad, su propio grupo de amigos, y estar dispuestos siempre, comedidos, como se decía antes, a apoyar a los demás. La dicha de la fea, la bonita la desea. No todo es apariencia. Las personas tenemos muchas otras virtudes, cualidades, además de la belleza. Está la salud del cuerpo, lo simpático que es alguien, los conocimientos que posee, las habilidades para un oficio, las destrezas que ha desarrollado, el capital económico con el que cuenta o el conocimiento de la vida. Todas esas cualidades, todas esas dichas que pueden ser en una persona fea, los bonitos la desean. Genio y figura hasta la sepultura. Esto nos dice que una persona difícilmente cambia de manera de ser, por más que tratemos nosotros de convertirlo a nuestra forma de vida. Y quisiera preguntarle a Carla Gaya y a Mara Domínguez, hablando de cultura, ¿cómo crees que los nuevos formatos digitales como los blogs que ustedes tienen o los podcasts pueden ayudar a la transmisión de la cultura y de los refranes en particular? Bueno, eso viene al caso justamente porque, como les comenté hace un momento, mi hija Mara Domínguez y yo estamos haciendo un podcast que tiene que ver justamente con el uso de los refranes. Tomamos como base, como plataforma, un libro que nos gustó muchísimo a las dos. Tendrán que ver nuestro podcast para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El podcast tiene un nombre que me gusta mucho que se llama 5 pies al gato, justamente que proviene de un dicho que dice: no le busques 5 pies al gato. Entonces usamos como plataforma este libro y lo vamos aderezando con dichos que de alguna manera hacen referencia a la ley del poder de la cual estamos hablando. Entonces, sí, claro, ahora la maravilla de las redes sociales, de las plataformas de información, nos permiten llegar a todos los rincones del mundo. Entonces tenemos que aprovechar, si tenemos algo que decir, si queremos decir algo y pensamos que puede agregarle valor a alguien más, ¿por qué no hacerlo usando alguna de las plataformas? Muchas gracias. Bueno, yo desde chiquita me considero una curiosa nata. Siempre que un tema me interesa, me encanta averiguar más, indagar más. Y antiguamente no teníamos mucho fondo a dónde ir. Era muy complicado encontrar mucha información sobre un tema. Te tenías que ir a meter a una biblioteca, tal vez inscribirte a un curso con un profesional, un poquito más para acá, tal vez comprar una serie de DVDs. Pero la información no se hallaba tan globalizada y democratizada, digamos. Hoy en día es tan sencillo como entrar a un podcast de YouTube como el nuestro o googlear algo que te interese para poderte empapar de información. Y todos nosotros no solo somos receptores de la información, sino que si tenemos algo que decir, si somos expertos en un tema, podemos también compartir información al mundo. ¿Cómo podrían usar un refrán para aconsejar a alguien frente a un problema? Bueno, usar un refrán para aconsejar a alguien, como les decía, es una manera sutil de decir algo y no tener la necesidad de defender ese punto de vista.
Entonces puedo tal vez a algún alumno ponerle un refrán en la mesa para que se lleve y lo piense, y en determinado momento, cuando esté viviendo la experiencia, se va a dar cuenta que ese refrán aplica perfecto. Con los hijos, los nietos, son maravillosos los refranes. Gracias, Carla Gaya. Bueno, como decía anteriormente, es una manera de dar tu consejo, dar tu punto de vista sin parecer agresivo o inquisitivo, porque estás respaldado en la sabiduría milenaria de los refranes. Ya es algo probado. Muchas gracias, Mara Domínguez y Carla Gaya. Quisiera compartir con ustedes otros de los refranes que me he encontrado. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Es decir, que entre amigos, entre familia, en compañeros de trabajo, hay que aclarar todas las cuentas en lo que se refiere a los préstamos, a la entrega de resultados, a cumplir con un periodo determinado en un compromiso que hemos adquirido con anterioridad y que el producto tenga la calidad que se esperaba. Lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que cuando una persona ha adquirido fuerzas para enfrentar a otra o a una situación, no tiene por qué hacerlo con violencia. Puede ser cordial, amable, generoso, empático. Libro prestado, perdido o estropeado. Y ya saben que dicen que no es tonto el que no regresa un libro, sino aquel que lo presta. No estoy muy de acuerdo con eso, pero eso es el dicho. Quisiera preguntarle, invitar a esta charla a Carla Gaya y a Mara Domínguez. Si tú fueras un refrán, ¿cuál sería? Ay, caray, si yo fuera un refrán, ¿cuál sería? Uy, no sé, o sea, tengo muchísimos, pero yo creo que hay uno un poco inadecuado, pero bueno, es muy simpático. A mí me gusta mucho el refrán de no le busques chichis a las hormigas o no le busques 5 pies al gato. Fue por eso justamente que decidimos ponerle ese nombre. Yo creo que yo sería ese refrán. Soy muy pragmática, no me gusta buscarle esquinas a las pelotas. Ese es un dicho mío. Yo creo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Por qué? Porque creo que soy una persona muy, muy viva, muy audaz, que se avienta a aprovechar las oportunidades cuando se le presentan. Porque si la piensas demasiado, se te va el tren. ¿Y cómo usan ustedes los refranes en su podcast? 5 pies al gato. Y lo curioso es, yo siempre lo había escuchado como 3 pies del gato, es decir, no andarle buscando 3 pies al gato. En una forma figurada significa que si una situación es simple de comprender y de analizar, no andemos por las ramas buscándole los errores, los conflictos posibles. De por sí la vida trae consigo muchas dificultades. Bueno, como yo les comentaba, usamos los refranes cuando vienen al caso, cuando aplican a la ley del poder, en este caso del libro que estamos usando como base para hablar, pero en realidad lo que queremos transmitir es que los refranes son, como dije al inicio, un concentrado de sabiduría. Entonces, así es como usamos estos refranes, para remarcar, para hacerle doble clic a algún tema particular en nuestro programa. 5 pies al gato es un podcast en el que hablamos, por lo menos ahora, en esta primera temporada, del libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, que toca ejemplos históricos interesantísimos para explicar sus puntos. Creo que nosotras aterrizamos estos puntos, los hacemos un poquito más coloquiales, más democratizados, para que empaticen con nuestra audiencia utilizando los refranes, justamente trayéndolos un poco más a la tierra, digamos. Del dicho al hecho,
hay mucho trecho. Es decir, que este refrán nos invita a cumplir con nuestras promesas en el tiempo estipulado, porque de otra suerte vamos arrastrando un compromiso, una promesa que no hemos sido capaces de cumplir. Con estos refranes, yo les doy mucho las gracias a Carla Gaya y Mara Domínguez por habernos acompañado a hablar de la sabiduría popular en los adagios, en los dichos de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros compañeros de audio, de edición, de video y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias a todo el equipo de producción de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de Radio y Televisión Querétaro.